Y aquí estamos llegando al Parque Cuevas del Indio. Nos vamos a estacionar aquí dentro del parque. ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Macedo. Hoy les vengo a contar un poco sobre las Cuevas del Indio y el Pío aquí en Caracas. Están dentro del Parque Recreacional Cuevas del Indio, un lugar fantástico dentro de nuestra ciudad. Acompáñame. Dentro del Parque Cuevas del Indio hay 15 cavidades reportadas en el Catastro Espeleológico de Venezuela, creado por la Sociedad Venezolana de Espeleología. Las siglas correspondientes a la Cueva del Indio y el Pío son Mi 22 y Mi 24 respectivamente. Esto ha generado una confusión en la comunidad, creyendo que hay más de 24 cavidades dentro del parque y resulta que esta numeración corresponde al número del Catastro Espeleológico Nacional. El camino a la Cueva del Pío y del Indio es bastante sencillo. Son unos 1300 metros de camino. Hay una parte que subiendo, luego se hace bastante llano hasta la Cueva del Pío y luego nos toca subir hasta la Cueva del Indio, que queda en la parte más alta del morro. Acompáñenos. En este punto el camino que va a las cuevas se divide. Un camino te lleva a la Cueva del Indio y el otro te lleva a la Cueva del Pío. Aún así, estos caminos se vuelven a encontrar más adelante, así que podrías tomar cualquiera de los dos. En este caso, vamos a tomar el de la derecha que lleva a la Cueva del Pío, que es la primera cueva que vamos a visitar. ¿Sabías que en Caracas hay cuevas? En el Parque Cuevas del Indio en Caracas, en el municipio de Latillo, puedes visitar la Cueva del Indio y la Cueva del Pío. Toda una aventura para niños y adultos. Un excelente primer acercamiento al mundo subterráneo. Acompáñanos a conocerlas. Las visitas a la Cueva del Indio y el Pío se remontan a principios de 1900, cuando esto eran haciendas de café y de caña a sus alrededores. El acceso para ese momento era completamente diferente al actual, en el que tenemos caminería de fácil acceso. La gente para ese momento caminaba por el cauce de la Quebrada Seca, que actualmente es el lindero del parque, y había un camino evidente en la margen derecha que llevaba a la Cueva del Pío. Y para acceder a la Cueva del Indio se utilizaba un valle interno que conducía a la zona alta del morro y daba acceso a la cavidad. Era toda una aventura venir en esos momentos porque no existía ninguna de las urbanizaciones que conocemos actualmente. Estamos en la boca de la Cueva del Pío. Vamos a conversar un poco sobre lo que necesitamos para ingresar en estos ambientes. Las cuevas en general son ambientes hostiles en donde hay ausencia de luz, por lo cual necesitamos iluminación artificial para poder movernos dentro de la cavidad. Por ello necesitamos una fuente de luz. Adicionalmente, deberíamos de utilizar un casco protector para cuidar nuestra cabeza de posibles golpes con la roca. También es recomendable el uso de guantes para proteger las manos de posibles cortadas y de los sedimentos que se encuentran dentro del espacio. Cuando uno ingresa a cuevas con regularidad, es muy importante proteger el cuerpo, por lo que utilizar un atuendo adecuado puede hacer una gran diferencia. Un zapato adecuado para una cavidad. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar botas de goma porque son muy prácticas cuando se llenan de barro, además te protegen de charcos y de posibles golpes. Una braga que te cubra todo el cuerpo, de manera que estés protegido contra los elementos y contra posibles animales que puedas encontrar, sobre todo en las bocas de las cavidades, que es donde está la mayor parte de la fauna, que puede ser problemática cuando estás ingresando a estos espacios. Adicionalmente, los bolsos para transportar los materiales deben de ser bolsos resistentes, porque están sometidos todo el tiempo a abrasión, roce, maltrato. En general, todos los implementos que utilizamos dentro de las cuevas se maltratan, se llenan de barro, están sometidos a humedad y a posibles golpes y abrasión. Entonces es importante siempre proteger todo y utilizar un material adecuado para tener una visita cómoda y exitosa. El origen de los nombres de estas cuevas es algo que no está claro, no hay registros escritos que hablen sobre estos nombres. Por tradición oral se dice que el nombre de la Cueva del Pío tiene que ver con un árbol que le llamaban el pío, que está aquí en
boca de la cavidad. De igual manera, la cueva del indio probablemente tenga que ver con un árbol de indio desnudo que en algún momento existió en la boca. Es algo que no está claro y suponemos que es así por tradición oral. Ya estamos aquí entrando a la cueva del Pío. La entrada es algo estrecha y tiene una pequeña ventana justo antes de la zona oscura. Las cuevas, desde el origen de la humanidad, siempre han estado asociadas a misterios, a portales, a lugares mágicos, a lugares como de escape. En la actualidad sigue siendo de alguna manera así. De hecho, hay rastros y restos de manifestaciones humanas en muchas cuevas. Aquí no deja de ser así, aunque son modernas, podemos encontrar restos de personas que han pasado por aquí y han querido perpetuarse de alguna manera dentro de la cavidad, dejando alguna marca. Esta cueva en particular era utilizada para ritos mágicos religiosos en algún momento. En la actualidad ya no es así, sobre todo después de que esta zona la protegen. Esta cueva ha sido sumamente intervenida. Aquí había una comunidad de murciélagos importante, había formaciones asociadas a la cueva que han sido extraídas de manera regular. Se han llevado las estalactitas, las estalagmitas, y lo que queda son restos de las concreciones que hay sobre la roca madre o la roca caja, que en este caso es un mármol. El origen de esta roca caliza se remonta al momento en el que sobre esta zona existía un mar somero de baja profundidad antes de que se levantara la cordillera de la costa. En ese mar se iban depositando sedimentos carbonáticos asociados a la fauna existente en el momento, y se fueron haciendo capas y capas y capas que con el tiempo se compactaron y conformaron un bloque calizo, que luego con la tectónica de placas se metamorfiza y se transforma en mármol, que es lo que tenemos justamente a nuestro alrededor, de color gris. Las formaciones de color beige, blanco, marrón corresponden a concreciones carbonáticas, que son acumulaciones de carbonato de calcio que se ha disuelto gracias a la acción del agua con el pasar del tiempo. Las más famosas de estas concreciones son las estalactitas, que crecen del techo, que son siempre acompañadas de una estalagmita que crece desde el suelo y que con el tiempo pueden llegar a unirse y conformar una columna. Aún así, estas no son las únicas concreciones que podemos ver en una cueva. Existen las coladas, las cortinas, las tocinetas, las helicotitas, en fin, hay montones de formas asociadas a las concreciones carbonáticas, en este caso, que son cuevas que se conforman sobre bloques que se disuelven en agua parcialmente y tardan muchísimo tiempo en conformarse. Podemos observar las concreciones carbonáticas, que tienden a ser de color blanco, lo único que cuando se ensucian por el barro, por el guano, por el agua que se va infiltrando, que pasa superficialmente, se tornan marrones, beige, por eso las vemos de este color. Y aquí en el fondo está la roca caja, la roca con la que se conformó la cavidad, que es un mármol, que es de color azul grisáceo, un color bien particular y contrasta mucho con los beige y blancos marrones de las concreciones. Aunque las primeras visitas a estas cuevas son reportadas a principios de 1900, la primera exploración científica que se hizo en este lugar fue llevada adelante por el señor Walter Dupuy y José María Cruchent en el año 1944. Ellos vinieron en una excursión con fines espeleológicos para hacer un levantamiento topográfico de estas cavidades. De hecho, existen estos escritos en el boletín del Museo de Ciencias Naturales, porque el señor Walter Dupuy era el director del Museo de Ciencias y José María Cruchent era el que estaba encargado de la parte arqueológica, antropológica del museo para
Aquí podemos observar las concreciones que se van generando gracias a la disolución del carbonato de calcio. En este caso está muy intervenida, toda esta zona fue removida y lo que queda es la parte superior de la estructura. Estas formaciones no tienen ningún valor económico. La calcita, que es el mineral de la que están conformadas, no tiene valor económico, y la verdad que no hay nada más feo que una estalactita en una casa o en una oficina. Por esta razón, el uso de ropa adecuada cuando entras a las cavidades, porque te tienes que arrastrar, ponerte los guantes en estos espacios siempre ayuda muchísimo, y tener ropa resistente para que no te quedes desnudo dentro de la cavidad cuando vayas a la acción. Aquí podemos ver la primera representación gráfica de la cavidad que se hizo en la exploración de 1944 por Walter Dupuy y José María Cruchent. Es un croquis de la cueva. En la actualidad tenemos acceso a la topografía moderna que se encuentra en el Catastro Espeleológico de Venezuela de la Sociedad Venezolana de Espeleología, en el boletín 3.2, que está disponible en su sitio web, en el cual pueden ver una topografía realizada con métodos más modernos, con cinta métrica, brújula y clinómetro. Esta cavidad tiene una sola boca conocida, que fue por donde ingresamos. Aquí podemos observar un ambiplígido, que es un arácnido completamente inofensivo, también conocido como araña látigo o falso escorpión. Dentro de la cueva aún pueden verse algunas especies de quiróptero. En este caso tenemos rastros de vampiro, el Desmodus rotundus, el vampiro común, que ellos son hematófagos y dejan este tipo de guano gelatinoso dentro de la cavidad, que tiene un olor bastante intenso. Ellos son animales que no van a atacar a las personas dentro de la cueva, y la gente les tiene mucho temor, y realmente son animales que no generan problemas durante la visita a este espacio. Además, la comunidad es sumamente pequeña y con la gran afluencia de gente, más bien se están espantando. Aquí se puede ver el detalle de la roca caja. Un detalle interesante durante la visita es poder observar dónde viven los murciélagos, los quirópteros. Aquí, como les mostraba hace un poco, hay restos de guano, y eso coincide casi siempre con campanas en la parte superior. Son como unos huecos donde ellos se cuelgan y viven en pequeñas comunidades. Estas cavidades son como una especie de tubo que se va haciendo cada vez más grande en la medida que la comunidad de murciélagos hace vida dentro de ella. Ahora estamos saliendo de la cueva. Boca. Aquí estamos llegando al mirador, en el camino que se dirige hacia la Cueva del Indio. Aquí tenemos una vista panorámica. Este parque, antes de ser parque, era un lugar que era muy atractivo para las cementeras, porque este tipo de roca puede transformarse en cemento. De hecho, hicieron algunas pruebas de detonación en la parte baja del morro con intenciones de convertir este lugar en una cantera. Gracias a movimientos vecinales y de organizaciones conservacionistas, se logró que Imparques decretara esto zona protegida en el año 1983, y desde ese momento hasta ahora se ha mantenido bajo la figura de parque de recreación. Esta zona era parte de unas haciendas que tenían cosechas de café. Dentro del espacio aún quedan hoy en pie 2 hornos de cal, en los que quemaban la roca caliza para transformarla en cal, que era útil para múltiples usos. Vamos a entrar a ver el horno de esa estructura que todavía queda. Ya estamos llegando a la Cueva del Indio, y aquí está la planada que da acceso a la cavidad.
cartel que ha dado más vueltas que un trompo. Lo han puesto en una cantidad de lugares ya increíble. Terminó en el árbol. La cueva realmente está abajo, aunque el cartel dice bienvenidos a la cueva del Indio cuando llegas a la planada. Llegamos a la cueva del Indio. Esta es la boca de la cueva que da acceso a su galería principal. Esta es una cueva bien interesante porque a principios de 1900 era utilizada para extraer guano. El guano es el excremento de los murciélagos que utilizaban para fertilizar las siembras de la zona. Entonces, como tenía un interés económico, la gente que hacía vida aquí colocó una puerta de madera un poco más adelante, ya les vamos a mostrar dónde, para proteger las reservas de guano que había dentro de la cavidad. Esta cueva, con relación a la cueva del Pío, está bastante más adornada y tiene algunas formaciones interesantes, como esta columna que tenemos aquí al frente. Esta columna tenía una puerta que protegía la cueva cuando extraían el guano de su interior para usarlo como fertilizante aquí cerca de la zona de las siembras. Esa puerta ya no existe y da acceso libre a la gente que viene a la cavidad, aunque siempre es muy importante que la gente que visite estos espacios venga con gente que conozca, gente que pueda brindarle información y hacer el recorrido de manera segura. Así que es importante que preguntes y te asesores antes de visitar un espacio como este. Esta cueva tiene unos 120 metros de desarrollo, es más corta que la cueva del Pío, aún así tiene techos más altos y se puede caminar prácticamente en su totalidad, no hay necesidad de arrastrarse, como hicimos en la cueva del Pío, que tiene techos muchísimo más bajos. Esto da una sensación súper interesante porque se pueden ver los techos amplios con algunas espeleotemas como estas que tenemos aquí a un lado, que son bastante voluminosas. En este caso tenemos una columna y aquí una estalactita que está intervenida, no está completa. Aquí en la cueva del Indio, como les contaba hace un poco, había un depósito importante de guano que fue aprovechado a principios de 1900. La muestra clara de eso es esta marca que vemos aquí en la pared, que era la marca del piso original, hasta donde llegaba el guano. De aquí hasta abajo fue completamente excavado para aprovechar este producto con fines agrícolas. Aquí es más evidente la acción humana extrayendo el guano. Fíjense, este piso estalagmítico, estas concreciones de carbonato de calcio se posaron sobre el piso de guano y se solidificó, y cuando extrajeron el guano quedó el piso por encima del nivel de la excavación. Entonces en la actualidad se ve claramente que esto estaba posado sobre una cama más suave, un piso más suave. Las cuevas son lugares que tienen la capacidad de preservar y mantener restos fósiles, como este que está aquí. Esos restos fósiles nos dan información de vida que existió en esta zona hace muchísimo tiempo. De hecho, hay reportes de megafauna encontrados en cuevas de la zona, asociados a perezosos gigantes, a megaterios, que vivían aquí en la época del Pleistoceno, en la era del Pleistoceno. Adicionalmente, las cuevas también nos pueden dar información sobre el clima antiguo. Las concreciones carbonáticas nos dan idea del paleoclima. Haciendo dataciones de estas estructuras es posible determinar épocas secas y épocas húmedas, así conociendo un poco más de cómo era el clima en esta zona hace miles de años. Otro dato importante es que se puede estudiar también los fenómenos sísmicos. Entonces se hacen estudios paleosísmicos dentro de las cavidades que nos dan información de cómo han sido los movimientos telúricos a lo largo de los años. Las cuevas son lugares que nos dan una vista al pasado. Este tipo de roca es medianamente soluble en agua. Cuando estas rocas se exponen y quedan a merced de los elementos, se empieza a conformar la capa vegetal que está sobre el suelo, en la parte exterior del lecho rocoso. La vegetación que se conforma en estos suelos introduce CO2
al agua que está en la tierra. Y ese CO2, junto con el agua, conforman ácido carbónico. El ácido carbónico acelera drásticamente la disolución de la caliza, lo que promueve, con el pasar de muchísimo tiempo, la formación de cavidades en las zonas de falla o de grieta o de zonas más blandas. ¿Qué pasa? Con el tiempo se conforman las cavidades y empiezan a aparecer las formaciones secundarias, que en este caso corresponderían a las concreciones que conforman las estalactitas, las estalagmitas, las coladas y un sinfín de estructuras vistosas que se pueden ver dentro de las cuevas. Llegamos a la parte más alejada de la boca de la Cueva del Indio. Hay un estrechamiento y ya no hay más paso. Así que damos por concluida la exploración de la cueva del día de hoy. Vamos a regresar hacia la boca. La orientación dentro de las cuevas se hace usualmente con brújulas porque los sistemas de GPS no funcionan dentro de la cavidad, que no tienen la posibilidad de conectarse con los satélites. Entonces tradicionalmente se ha utilizado la brújula como sistema para movilizarse y generar la información para las topografías dentro de las cavidades. En este caso tenemos la topografía actual de la Sociedad Venezolana de Espeleología de la Cueva del Indio. Aquí podemos ver la boca por donde ingresamos y aquí está la línea, la flecha que indica el norte, que está alineada con esta brújula que tenemos acá. Nosotros ingresamos por este pasillo y luego descendimos por esta rampa para llegar hasta el fondo de la cueva. Y luego nos regresamos nuevamente por el mismo camino para regresar al exterior. Esto ha sido el recorrido de la Cueva del Indio y el Pío. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se animen a conocer este espacio tan increíble que tenemos aquí mismo en la ciudad de Caracas. Nos vemos en otra.